¿no? Porque si te dicen, ¿para qué estudias? Pues estudio para trabajar y para trabajar hasta que me muera, o estudio para competir en el mercado, pues sería como, pues, no sería como muy prometedor, ¿no? No toleran la falta de respeto y el maltrato que hay, por ejemplo, hacia el planeta. No toleran el maltrato y la falta de respeto hacia cualquier forma de vida. ¿Qué decir ya de las preferencias que cada una de las personas abraza como proyecto de vida? Pero sí las personas podemos cambiar a tener una conciencia social más amplia. Donde decir mentiras genera mucho rédito, donde hacer todo tipo de payasadas a lo guasón te permite ser el presidente de un país. Donde además, pues eso, justamente la universidad se mueve en esa tensión jánica que está mirando hacia la ultracompetencia, donde los trabajadores tienen un futuro laboral donde vas a ser desechable y te vas a tú autoexplotar. Ya no va a haber un explotador encima tuyo, sino tú mismo vas a querer ser la mejor versión de ti cada hora, cada día. Y por otro lado, pues la universidad sigue viendo eso, o sigue como intentando como mantener una mirada crítica que posibilite como aunar estas fuerzas que tienen que ver con un progreso distribuido, ¿no? Como con la colaboración, o sea, buscando la colaboración con poblaciones que no necesariamente tengan que pasar por ella. Alguien que vive en el privilegio, que nació en el privilegio, pedirle que se salga de su condición de privilegio y se meta a la realidad de alguien que ha vivido en la vulnerabilidad pura y dura y en el dolor y en la injusticia y ha sido víctima y revíctima de las circunstancias, no es fácil. Hace muchos años, casi 10 años, en un recorrido que estábamos haciendo en uno de mis lugares pues, emblemáticos, más queridos, el Cerro del Topo Chico, iba Pablo Ayala. Entonces llegamos a una casa en donde estaban personas que se dedicaban a la recolección de basura, tenían ahí como un montón de mulas, caballos afuera de esa casa. Entramos, todas las del recorrido empezaban a impresionarse con lo que habían visto, y el único que me preguntó por una señora ya grande que estaba al interior de esa casa fue Pablo. Dije, wow, la ética del Señor es profunda, es distinta, y ahorita pues que sé el puesto, porque lo conozco hace un montón de años, y el puesto director de impacto social. ¿Y qué es el impacto social, mi querido Pablo? Y tengo otro Pablo acá, mis socios ya lo saben, entonces voy a estar Pablo Ayala y Pablo Ollas. No, pues muchísimas gracias, Consuelo, muchísimas gracias, Pablo, por este espacio, y justamente ahora que lo dices, estoy recordando ese momento de hace 10 años, en donde justamente me invitaron para ver cuál podía ser la incidencia del TEC en ese espacio. Y de eso trata el impacto social. Ver cómo aprovechamos las experiencias formativas, la plataforma universitaria para poder generar cambios que perduren, cambios que sean profundos, cambios que permitan una transformación en la dinámica de la vida concreta de las personas, pero también de las comunidades. Sí, y pues bueno, has estado ahí como también un montón de estudiantes, hombres, mujeres, de todos lados. Y bueno, aquí como que se haciendo una plática con Pablo, o sea, ¿qué necesidad hay para una universidad? Pues este tipo de proyectos, este tipo de empuje, o sea, ¿para qué un impacto social en una universidad? Hombre, yo creo que es de los grandes de las grandes problemáticas que tiene la universidad, que es pues, tener como una identidad o una idea de sí misma que
que se parezca a lo que ella misma se imagina, ¿no? Porque si te dicen, ¿para qué estudias? Pues estudio para trabajar y para trabajar hasta que me muera, o estudio para competir en el mercado, pues sería como, pues no sería como muy prometedor, ¿no? Entonces, la incidencia social y el mantenimiento y el cuidado de esa beta o de esa rama social, es decir, de preocuparse críticamente por mejorar las condiciones de existencia de aquellos que quizá no pueden ir a la universidad, pues la justifica éticamente. ¿Cuántos años tienes en este trabajo? O sea, 10, 15. Como responsable de impacto social, como tal, desde la formación de la vicepresidencia de impacto social, de inclusión, impacto social y sostenibilidad aquí en el TEC de Monterrey. Pero en el tajo de la ética aplicada, dentro del TEC de Monterrey tengo 25 años y fuera en un centro de investigación donde también nos dedicábamos a esto, duré otros 5. Entonces, o sea, ya son un montón de años. Más el doctorado. Entonces, si ya lo sumo, no había sacado la cuenta, pero pasan los 35 años. O sea, esta pregunta de los años va para ver si has visto, o sea, encontrado distintos desafíos conforme han ido pasando los años con respecto de las generaciones de estudiantes. Wow, yo creo que sí he encontrado cambio, y he encontrado cambio en la agudización de las problemáticas. Creo que hoy los problemas que enfrentamos a nivel estructural son más profundos, son más complejos, porque ciertamente una virtud de la modernidad que vivimos hoy es justamente la posibilidad de estar en cualquier rincón del planeta. Pero eso también supone unos desafíos bien importantes con la movilidad de las personas alrededor del mundo. Y ello también nos ofrece también algo que yo lo veo como una gran oportunidad y que es un cambio, me parece a mí muy positivo, es en el nivel de la conciencia de las nuevas generaciones. Se habla muchas veces con cierto desdén de que las generaciones actuales son apáticas, que les falta compromiso, que no se quieren enredar en nada. Pero yo creo que el nivel de sensibilidad moral que hay en estas generaciones en buena medida es incluso más profundo que en la mía, que yo soy de la generación X. Creo que por ahí Douglas Coupland decía en alguno de sus libros que la generación X es digna del mejor de los olvidos. Decía, no ha inventado una moda, no ha inventado una ideología, no ha abrazado una causa, una lucha en favor de la humanidad, como fue, por ejemplo, la generación del 68, por decirlo de esa manera. Pero las generaciones actuales tienen una manera distinta de entender su estar en el mundo. Creo que hoy, por ejemplo, mis hijas no toleran la falta de respeto y el maltrato que hay, por ejemplo, hacia el planeta. No toleran el maltrato y la falta de respeto hacia cualquier forma de vida. ¿Qué decir ya de las preferencias que cada una de las personas abraza como proyecto de vida? Y eso yo creo que deberíamos de capitalizar las universidades para poder llevar a puerto los proyectos que decía hace un momento Pablo. Todas las universidades estamos comprometidas con una serie de demandas que la sociedad tiene legítimamente puestas en nosotros, pero que si nosotros no lo logramos a través de nuestro estudiantado, esas demandas no se van a resolver en el futuro de una manera sostenible. Sí, pues acá Pablo, que es psicólogo social, o sea, sí es posible como concientizar, ya viene la persona concientizada, o sea, digo, es el trabajo de Pablo Ayala de 30 años, o sea, y en cierta forma o en mucho también lo que estamos haciendo, hemos hecho a lo largo de un camino de hace mucho, pero sí las personas podemos cambiar o a tener una conciencia social más amplia, o ya venimos, o cómo, o sea... Bueno, vivimos en unos tiempos sumamente esquizofrénicos, ¿no? Donde decir mentiras genera mucho rédito, donde
hacer todo tipo de payasadas a lo Guasón te permite ser el presidente de un país. Donde además, pues eso, justamente la universidad se mueve en esa tensión jánica que está mirando hacia la ultracompetencia, donde los trabajadores tienen un futuro laboral donde vas a ser desechable y te vas a tú autoexplotar. Ya no va a haber un explotador encima tuyo, sino tú mismo vas a querer ser la mejor versión de ti cada hora, cada día. Y por otro lado, pues la universidad sigue viendo eso, o sigue como intentando como mantener una mirada crítica que posibilite como aunar estas fuerzas que tienen que ver con un progreso distribuido, ¿no? Como con la colaboración, o sea, buscando la colaboración con poblaciones que no necesariamente tengan que pasar por ella, y poblaciones que no solo tengan que vivir en la ciudad. Pensando en términos de concienciación, que es una palabra o es un palabrejo así como, pues quizá como muy moderno, muy del final del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Como de buscar que pues los seres humanos pues pudieran ser sensibles a ciertas circunstancias sociales y siendo conscientes, es decir, como pasándolas por el cuerpo, entendiéndolas, pues pudieran ser justamente simpatizantes de la vulnerabilidad del otro. Pues como decía Pablo, creo que vivimos como que en un momento donde las juventudes pues, o sea, son muy sensibles a ciertas violencias, pero por otro lado también pues estamos todas como muy ocupadas y distraídas con el universo de las pantallas, ¿no? Entonces no sé si hoy incluso la concienciación sea un término a través del cual podamos pensar lo que está pasando hoy, y no sé si, por tanto, concientizando podamos estar como haciendo algo que a nosotras mismas, pensando igual como desde la mirada que Pablo propone, como en este quiebre epocal, ¿no? Nos pueda hacer sentido. O sea, yo como os preguntaría, ¿no? a los dos, ¿no? O sea, como que, ¿qué hacer hoy? Creo que hace 50 años lo que había que hacer estaba más o menos claro. Había rutas, había caminos, había métodos, había figuras, ¿no? Como fundamentales, defensoras y defensores de los derechos humanos, pero hoy es como si las adolescentes de 15 años no saben quiénes son los peores genocidas del siglo XX. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que si lo planteamos o si lo entendemos o si lo abordamos desde el quehacer de la universidad, entendida como institución, tenemos unas tareas muy concretas que llevar a cabo. Jalando el hilo de la pregunta de Consuelo, pienso en si es posible para un profesor o una profesora universitaria formar en la conciencia moral a un estudiante que llega ya con un repertorio de valores que trae de casa. A nuestras aulas llegan chicos y chicas, digamos, ya con una genealogía moral, por utilizar un término de quiebre, como decías, en donde ellos tienen perfectamente qué es lo bueno, lo malo, lo tienen claro, qué es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo poco respetable, porque ya lo abrevaron de la casa, lo abrevaron de sus espacios de socialización inicial, de formación inicial, pero a la universidad le corresponde la tarea de formar en ese repertorio de competencias en donde van implicados conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a un profesionista ser un agente de transformación social positivo, constructivo, responsable, comprometido, concernido. Y entonces ahí es donde empezamos a abordar un poco más fino y en donde se empiezan a definir los quehaceres de alguien que se encarga de formar en un pensamiento ético. Ciertamente me encantó esto que dice Pablo de, oye, podemos formar así al modo ilustrado, ¿verdad? Cuáles son los 3 imperativos categóricos en los cuales nos debemos de mover, no te salgas de ellos y basta. Pero creo que tendremos que ir un pasito más allá y yo empezaría antes con la sensibilidad moral. Yo empezaría trabajando la sensibilidad moral, es decir,
trabajando esa dimensión de los sentimientos morales, en donde es posible empezar con una subcompetencia ética que es fundamental, que es la del reconocimiento ético. Es decir, el reconocernos como seres humanos con dignidad, como seres humanos vulnerables, que requieren justamente de otra consideración importantísima y que se puede enseñar a través de la educación, que es la de la empatía, que yo la entiendo más como simpatía en su modalidad o en su primera acepción, pero así dicho pues coloquialmente, esa posibilidad o esa capacidad de ponerte en el lugar del otro, que aquí les enseñamos a veces en las escuelas como esas habilidades o competencias suaves, que de suave no tiene nada porque es súper complejo. Imagínense ustedes, alguien que vive en el privilegio, que nació en el privilegio, pedirle que se salga de su condición de privilegio y se meta a la realidad de alguien que ha vivido en la vulnerabilidad pura y dura y en el dolor y en la injusticia y ha sido víctima y revíctima de las circunstancias, no es fácil, porque tienes que salirte con la imaginación y hay gente que ni siquiera quiere tomarse la molestia de imaginar que se siente vivir mal. Y otra subcompetencia bien importante ahí es justamente la de la compasión. Entonces, cuando tú formas esta sensibilidad moral, tienes posibilidad de pasar a una segunda dimensión, que sería en este caso entonces sí, la de la conciencia moral o la del juicio moral. Entonces, ahí te permite ya entender, pero más desde un pensamiento crítico, cuáles son las condiciones estructurales que generan condiciones de injusticia, de desigualdad, de violencia, que te llevan a una tercera dimensión que sería ya ahora sí la de la agencia moral. Es decir, poner manos y pies a la obra para que entonces podamos desactivar todos estos mecanismos que generan la desafección ciudadana que tanto afecta a las sociedades y que deja la mesa puesta para que mucha gente impresentable pues haga y deshaga a sus anchas. Y lo último ya sería, para cerrar la pinza, digamos, de este ciclo de 4 etapas, la de la transformación. La transformación en este sentido se da en 2 vías. Una transformación interior, es decir, alguien que ya es sensible moralmente hablando, que ha desarrollado un juicio crítico y moral más profundo y que tiene agencia moral, es decir, que lo humano no le es ajeno, es alguien que se ha transformado en cierta forma al interior de sí mismo. Y también, por ese actuar de la agencia moral, ha transformado una realidad concreta. No importa que sea pequeñita. Por pequeña que sea, eso ya tiene relevancia, tiene importancia y puede ser la oportunidad para que otros también se sumen a ello. Entonces, esa es, creo yo, la gran tarea que tiene pendiente la universidad. Trabajar en estas 4 dimensiones de manera sistemática a lo largo del currículum, de manera directa en cursos, pero también de manera transversal en todas las disciplinas para que la formación integral pues, sea posible. Claro. Bueno, en tanta plática tan rica aquí me han surgido un montón de preguntas y la primera es esta que decías, bueno, ahora tus hijas tienen mucha más claridad. El otro día participamos, Pablo y yo, en un programa y pusieron como introducción una encuesta que iba haciendo como el reportero a diferentes personas de la calle. Entonces, las personas que tenían más edad, o sea, se les preguntaba, ¿usted ha sido discriminada? Y las personas que tenían más edad, no, yo nunca he pasado por eso. Y las más jóvenes, sí, o sea, yo ya viví esto. Entonces, por esa sensibilidad que yo estoy, pues, segura que tiene que ver, una es con la información, otra es con lo que están viendo a su alrededor, de los ejemplos que están teniendo todo el tiempo, de quiénes son sus personas inspiradoras. Y en esa sensibilidad también veo como, digo, estas fases que dices, pero también como esas capas de la ética, que pudiéramos decir, o sea, ética es ética, pero yo he ido a estas edades, que acabo de cumplir 60, ir aprendiendo
esas capas de ética donde tienen que ver pues con ese respeto esencial a la esencia de la persona, en donde pues bueno, eso tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la justicia, tiene que ver cómo se va desarrollando cada quien y cómo lo vamos permitiendo. Entonces, cómo ir haciéndole a los dos en una vida como la estamos viviendo, para ir diciendo, irle quitando esas capas de ética. Voy a poner un ejemplo. Este 8M pasado había la marcha. Entonces yo veía pues muchas mujeres jóvenes en la caminata. Traían el aerosol y traían unas consignas bastante duras. Yo decía, es la única forma que tienen de expresarlo. Pues van gritando con un papelito, sí, pero es la única forma. Y empieza como el escándalo también porque rayan las paredes. Entonces, creo que nos falta a veces quitarle esa capa a la ética, o sea, a la siguiente capa. ¿Cómo poder ir profundizando? Si es educándonos, si es enterándonos, si es simplemente ponernos zen, tratando de recibir inspiración superior o qué hacer. Para ir a todas las edades, en todos los niveles, diciendo, este es el verdadero respeto, esta es como lo que me va acercando más a la libertad y a la justicia. Es que acabas de ir al núcleo duro del problema. Voy a intentar dar no es una respuesta, sino un comentario para irme acercando a lo que quisiera llegar. A la felicidad se invita. Uh-huh. Y ese repertorio de valores que configuran el qué de la felicidad de cada quien, ¿verdad? Eso que le vuelve a alguien pleno, realizado, que le permite decir mi vida tiene sentido. Uh-huh. Y no porque sea el puerto de llegada a la felicidad, que la felicidad al final de cuentas es esos cachos de vivencias que nos van permitiendo entender que aquello que queremos llevar a cabo lo podemos llevar a cabo, es decir, que somos libres de vivir ese proyecto de vida sin que nos lo impongan. Uh-huh. Y ahí es donde la familia forma, ¿verdad? Forman esos valores que le van a permitir a una persona decir, oye, si tú vives de tal o cual manera, o si tú haces tal o cual cosa para tu vida, vas a tener un horizonte de plenitud, de realización, de felicidad. Y ahí se invita, ¿no? Yo no puedo obligar a nadie que profese X o Y religión, que abrace cierta ideología política, que abrace cierta ideología con respecto, con relación al cuidado de algo o de lo que sea. Pero la justicia se obliga. Uh-huh. Entonces, la felicidad es la esfera de lo individual, de lo íntimo, uh-huh. Y la justicia es la esfera de lo público. A la justicia no invitamos a que la persona actúe de manera respetuosa, responsable, sino que le exigimos que actúe de esa manera, porque actuar de manera contraria no solamente sería estar bajito de moral o tener una baja estatura moral, sino que pone en riesgo la convivencia armónica de las personas. Todas las personas, independientemente de a qué santo le recen, ¿verdad? Tienen perfecta claridad de que sería injusto para ella y para cualquier otra persona, si no le reza ningún santo, también sería injusto para ella ser libre de llevar a cabo el proyecto de vida que tiene razones para valorar. Consideraría que sería injusto no ser tratada del mismo modo que son tratados los demás, es decir, ser tratado con igualdad. O también sentiría que una persona, reconociendo que es tan vulnerable como cualquier otra, no es tratada de manera solidaria, ¿verdad? Y hay un cuarto valor. Cualquier persona sentiría que es objeto de injusticia si en lugar de respetar sus creencias, su proyecto de vida que le vuelve feliz, pleno, realizado, o esa idea particular de libertad que tiene,
en lugar de respetársela, se le da un garrote. Porque la tolerancia a veces garrotea las vidas de las personas. Yo tolero al diferente, tolero al distinto, pero con los dientes apretados, aguantándolo, soportándolo o ignorándolo, ¿no? Es el laissez-faire este. Y por último, creo que cualquier persona podría decir que no es objeto de justicia si no se puede dialogar para resolver alguna diferencia. Entonces, en resumen, el corpus de los valores de la esfera de la justicia serían la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto y el diálogo. Estos 5 valores que Adela Cortina diría, estos mínimos compartidos, al final del día se vuelven en mínimos de justicia a los que cualquier sociedad podría aspirar, cualquier sociedad que quiera reconocer la libertad como un valor deseable. Como algo deseable. A Pablo, oye, a lo mejor es una pregunta íntima, pero acá estamos en estos días y ya tenemos tiempo de estar presentando o acompañándote a presentar un libro que hiciste, Se va a salir el monte. Son unas fábulas que tienen que ver con vivencias que tuviste en comunidades de Chiapas. Lo he oído varias veces en tus presentaciones, que encontraste en una comunidad que habían abusado sexualmente de una adolescente. Por tu impecable ética, que yo la sé, no quisiste contar la historia así tal cual la estabas viendo, sino hiciste todo este trabajo para que todos quienes leamos esa historia y como regresa a esa comunidad sea a través de un cuento. Ahí viene la pregunta íntima. ¿A qué lugar de ti mismo le preguntaste eso? O sea, ¿en qué momento dices, esto no y esto sí? Bueno, yo llego a esta comunidad acompañado por 2 compañeras, por Natalia y por Sira Lidia, y yo llego como un tercero para pues, poder escuchar y no ser el que lleva la batuta de nada. Eso me permite tener tiempo para pensar, espacio mental. Si yo llego a ser el que mueve el cotarro, que dirían en España, pues mi memoria caché se me llena. Eso para empezar. Entonces, yo me doy tiempo para mí, para ser un observador y tener el oído agudo. Luego escucho que hay una circunstancia ominosa, que es la que mencionabas, y unas adolescentes sumamente preocupadas, tristes y rabiosas. Y entiendo que sobre ese hecho ominoso hay una censura directa por parte de sus propias familias, por parte de su propia comunidad. Así que hay una imposibilidad de decir. Y yo lo que les pregunto a ellas es qué se les podría ocurrir para tratar de sortear esa censura. Cómo poder decir lo que necesitan decir, lo que necesitan colocar en la agenda de la comunidad. Eso, como una especie como de escamoteo, como una forma como de burlar el poder patriarcal. Entonces, yo no me invento nada. Ellas dicen, pues si contamos cuentos, los cuentos o las fabulaciones nos harán fabulosas, y como los hombres dicen la verdad y nosotras somos fabulosas, pues no nos van a tomar en serio. Entonces ellas son las que se inventan esa posibilidad, y yo lo que hago es seguir el camino, o sea, es acompañarlas en el camino que ellas abren. Yo escucho ese camino, y en vez de tomarlo como si fuera un comentario de una niña, un comentario más de una niña fabulosa, pues les digo, oh, pues sí, quizá por aquí sí es. Y después lo que hacemos es tentar el camino, ¿no? Que es eso, este término colombiano que me gusta mucho, que es abrir trocha, tratar de abrir trocha, enselvarnos, entrar ahí a buscar cómo es que eso se puede hacer. Porque yo tampoco sé cómo se cuenta un cuento. Yo tampoco sé cómo ellas pueden contar ese cuento, cómo lo quisieran contar. Y para eso escribimos antes 3 cuentos. Jugamos a escribir 3 cuentos, y ya que estamos más o menos como pues sintonizadas, ya hemos jugado esos juegos antes, ahora sí, bueno, ¿y esto cómo lo podríamos ir contando? Igual ya habíamos también como buscado formas
como habíamos estado como eso, igual, como pues, intentando como acercarnos a eso ya, pues. Entonces no soy yo lo que hago es como ponerme a escuchar. A escuchar, a disposición, a llevar mi intuición como eso, como hacia ese burladero, hacia ese sorteo, hacia esa búsqueda como de construir eso, pues la posibilidad de que algo pase frente a, pues quizá eso, como un deseo de ellas que es las que empujan mi escucha, ¿no? O sea, no me pongo yo ahí ningún crédito, vamos. Creo y luego, que... perdón, es que Sí. con lo de la universidad, pensando en la universidad, pensando en la ética, pensando como en la sensibilidad moral, se me venía como igual, como una vez más, como esta imagen muy nietzscheana de la puerta jánica, ¿no? O sea, al final creo que la universidad tiene muchos problemas y uno de los problemas es que justamente su multiversidad se ha ido reduciendo, su cosmogonismo se ha ido reduciendo a un cosmogonismo empresarial, un cosmogonismo utilitario, a un cosmogonismo democrático / neoliberal, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, creo que democrático se entiende mejor. Entonces, esa universidad que es tan democrática, pero solo puede dialogar, volviendo al reconocer, que es no dejar de conocernos, solo puede dialogar en una única lengua, ¿no? Que la lengua materna de la universidad, pues esto está entre la justicia y entre este decir veraz de los hombres, que es el mismo que acaba pues perjudicando a estas niñas que no pueden hablar en los términos de los hombres, porque si no pues van a estar diciendo lo que no tienen que decir, van a estar contando lo que no tienen que contar. Entonces, creo que el gran problema de la universidad es que se está plegando sumamente a esta mentalidad democrático-empresarial, ¿no? Y por mucho que queramos empujar de repente pues, proyectos sociales, al final estos proyectos sociales acaban pues, siendo capitalizados en términos formativos, por un lado, y acaban siendo como capitalizados en términos también de un lavado de la imagen de una universidad que, volviendo a lo que dije al comienzo, necesita reconocerse a sí misma en esta labor que es la de construir la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Pero cada vez tiene menos ganas de que nos encontremos todos, ¿no? O sea, no solo por las lenguas o los idiomas que se hablan en la universidad y por los idiomas como español e inglés y las lenguas que son sumamente financieras, que son sumamente capitalistas, que lo que buscan es siempre pues producir, resultar y que utilicen esa positividad justamente para dar cuenta de su hiperproductivismo, el cual muchas veces para pensar, para reconocernos, como en esta mente que yo trato de disponerme para poder escuchar, es una mente poco productiva y que gracias a eso pues puede escuchar, ¿no? Hace falta tiempo para reconocernos, hace falta respirar para reconocernos. Y sin esa respiración que no pasa por la hiperproducción, pues no nos vamos a encontrar más que quizá en redes sociales. Es que escuchar pues es complicado, y escuchar en la universidad, Pablo, me imagino, pues digo que no es lo mismo la escucha que se tuvo hace 20 años, que se tuvo hace 10 años y que se tiene ahorita. Entonces, ¿cómo escuchar a una estudiante, a un estudiante? Wow, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es seguir, y eso sí lo hacemos algunas universidades. No puedo meter la mano al fuego por todas, pero sí me queda claro que en mi casa lo hacemos, me refiero al TEC. Tenemos que seguir garantizando los espacios para el diálogo y para la escucha. Y una escucha de cuidado, una escucha activa, una escucha sin cortapisas, una escucha que no vaya mediada justamente por el instrumentalismo que hay a veces en las relaciones que se vuelven utilitarias. Uh-huh. En el caso de nosotros, creo que tenemos algunos espacios que vienen de la mano del Centro del Reconocimiento para la Dignidad Humana. Uh-huh. Y aquí, tanto las personas que están en los centros de atención como las personas que han sido capacitadas por las colegas que están trabajando en este centro, han justamente habilitado a otros en herramientas de escucha activa.
¿verdad? Para poder entender justamente qué es lo que las personas están sintiendo. Porque como quiera que sea, la universidad es un espacio que refleja todo el mosaico de lo bueno y lo malo de la sociedad. Y en una universidad pues, puedes encontrar todas las formas de discriminación posible, sí, todas las formas de acogida posible también. Y tienes que estar muy atento justamente a todas esas señales que se pueden aparecer y que muestran pues, las filias y las fobias, sobre todo, que hay de todos los fenómenos y los males sociales que hay. A mí en particular hay algunos males que me preocupan y que hemos ido descubriendo a partir de la escucha. En particular, a mí me preocupa mucho, evidentemente, todas las cuestiones que tienen que ver con el género, pero me preocupan en lo particular las que tienen que ver con las cuestiones de discriminación socioeconómica, en particular con el fenómeno de la aporofobia, ¿verdad? Porque ciertamente en México, como tal, asociamos color de piel con ciertas formas de desprecio, asociamos origen étnico con ciertas formas también de desprecio, de discriminación, pero cuando de pobreza se trata, hay un desprecio al pobre por pobre. Es curioso, pero cuando nosotros vemos los fenómenos migratorios y los vemos, por ejemplo, en países como Francia o España, pues al afroamericano que está vendiendo, o al africano, perdón, que está vendiendo piratería en las banquetas, pues se le ve con mucho desprecio y se les ve mal. Pero ese mismo africano que no lo reconoces cuando está en un equipo de fútbol metiendo goles, a ese sí le aplaudes y a ese sí le celebras y a ese sí es muy bien acogido, ¿verdad? Entonces el asunto no es un asunto de color de piel, no es un asunto de religión, no es un asunto de complexiones, de géneros, es un asunto de pobreza. Al pobre se le teme porque representa un riesgo, porque siempre el pobre, y esto se veía justamente en Inglaterra por allá cuando surgieron las leyes de pobres, cuando establecieron estas leyes de pobres para poder justamente identificar a aquellas personas que tenían que ser metidos a las casas de pobres y aquellos que tenían que actuar como un ciudadano productivo. Si tú no eras productivo, entonces eras vicioso. Y si eras vicioso, eras peligroso. Y si eras peligroso, entonces tenías que estar o en la cárcel o en una casa de pobre. Y para vivir en una casa de pobre, pues necesitabas demostrar que verdaderamente no tenías forma de buscarte la vida por cuenta propia. Creo que esas prácticas en la actualidad se reproducen y tenemos que estar muy atentos a esas pequeñas señales, porque a veces que las confundimos con otras. Entonces, en particular de todo ese, como te digo, mosaico que hay de fobias, a mí ese de la aporofobia es el que más me preocupa y yo creo que ahí es donde tenemos que tener el oído bien puesto. Pues claro. ¿Y cuál es tu preocupación mayor? Sí, yo seguiría tu mismo camino. Pero quizá a mí mi preocupación mayor es la desesperanza, la desilusión. Como que, no sé, siento que estamos en un tiempo tan sumamente individualista y también tan mediado por esta creatividad autopoética, es decir, sin ser pedante, como por esta capacidad que tenemos como para construirnos imaginariamente nosotros mismos a través de las nuevas tecnologías, bueno, que ya no son nuevas, ¿no? de las tecnologías, y hace como que vivamos en un solipsismo aspiracional que ya no solo pasa como por una intersección económica, sino que la mediación es una mediación simbólica, ¿no? Yo me pongo unos filtros, poso de ciertas formas frente al teléfono y de repente siento como esa fuerza de un devenir popstar o rockstar o youtuber star, como lo queramos llamar, y creo que esto no nos permite reconocernos más solo que en nuestra aspiración a ser
estrellas y estar más solos que nada. Y no hay otra forma de diálogo, volviendo a las lenguas, que el diálogo, que la lengua de la competencia o de la ultracompetitividad, que una cosa es ser competente y otra cosa es ser competitivo, ¿no? Entonces, como que estamos en esa trastabillación de los antiguos valores y de los grandes discursos que ya murieron a final del siglo pasado, y estamos en unos tiempos donde pues, se está privilegiando prácticamente como un nuevo familiarismo, un nuevo comunitarismo que tiene que ver más con un sálvase quien pueda que por construir una nueva comunidad, ¿no? Esta nueva comunidad es una comunidad de precarios, de que estamos todos bastante perdidos en nuestra voluntad de poder, ¿no? Y creo que ahí volver a Nietzsche sería o nos podría hacer un gran favor. Sin duda, yo creo que, bueno, siguiendo esta estela así nietzscheana, yo creo que en el crepúsculo del deber en el que nos encontramos, ¿no? O sea, Lipovetsky hablaba de justamente cómo esta sociedad, donde pareciera que la razón ya no es tan razonable, y donde pareciera que incluso, como decías hace un momento, de la competitividad, todo este asunto, ni siquiera tienes posibilidad de competir, porque la exclusión es tan grave, tan profunda, tan dramática, que ya no hay oportunidad ni siquiera de formarte en la pelea de la competitividad. De hecho, por ejemplo, si pensamos ahora en esta pelea reciente que hay, por ejemplo, por los recursos extraños, que así le llaman, ¿no? Los recursos extraños que tiene Ucrania. Pues ahorita están viendo ver cómo se la despedazan, cómo se quedan con los cachos de este país de una manera tan ruin, tan vil, tan deshumanizada, tan nefasta, que entonces es cuando la pregunta nietzscheana justamente ¿y qué hay con el deber? Pues tendríamos que volver a recuperarla, porque ¿cuál sería entonces en una sociedad con esta reconfiguración que tenemos el deber que cada nación, que cada organismo internacional, que cada persona, que cada institucional debe llevar a cabo? Y eso me lleva a pensar entonces que necesitamos una transvaloración de los valores que tenemos, porque estos valores de mercado que rigen para las relaciones de la sociedad no nos están llevando a buen puerto. Si nuestras relaciones en la comunidad se dan en función de la conveniencia, de la eficiencia, de la productividad, del ahorro, de la rentabilidad, entonces drenamos el sentido de lo humano que hay en las comunidades. No me relaciono con mi familia, no me relaciono con mis amigos, no me relaciono con muchos entornos para ver qué saco. Esta aproximación de la rentabilidad o del rédito, del gano, pierdes, o incluso me relaciono contigo si tienes algo bueno que yo considere valioso y digno de un pago. Nos está llevando a ver pues estos despropósitos que vemos como sociedad. Entonces yo creo que sí es tiempo de subir a la montaña, de volver y de declarar, como dice el Byung-Chul Han en su última obra esta de la vida contemplativa, declarar que para evitar la debacle planetaria lo que tenemos que hacer es dejar de hacer y sentarnos a contemplar y sentarnos y decir, oigan, vamos a dejar como los sabios indígenas ancestrales que decían, ¿cuál es la manera de que la tierra nos vuelva a dar lo que nos puede dar? Dejarla descansar, dejarla estar. Y yo creo que esa reconfiguración de los valores, siguiendo a Nietzsche, sería lo mejor que nos podría pasar como humanidad. Y eso nos daría la oportunidad de asegurar esos mínimos de justicia a los que hacía referencia hace un momento. Los valores de mercado nos van a llevar a relaciones de mercado. Y las relaciones, o los valores, perdón, de una sociedad movida por la justicia nos van a llevar a valores de una ética de carácter cívico, en donde todas las propuestas de felicidad tengan cabida, quepan, porque tenemos
esos mínimos que permiten una convivencia armónica, justa, humana. Claro. Wow, qué buen mensaje, muchas gracias. ¿Un mensajito final? Yo creo que este cierre de Pablo es muy bueno y me sumo a él y pues sí, como no dejar de insistir en dos aspectos, ¿no? En dudar de lo que uno cree y en lo que uno piensa y tratar de desprejuiciarse y de salir de repente como de este solipsismo aspiracional, ¿no? Porque es al final como que esta voluntad de poder que nos está pues, drenando la esperanza y drenando la posibilidad de encantarnos hasta con nuestra propia vida, ¿no? Deseando vidas que están por ahí, que están en el aire, y quizá pues por el otro lado pues no dejar de insistir en reencontrarnos, ¿no? En buscarnos a uno mismo como un otro, a la Rimbaud, y por otro lado en querer y tener la sensibilidad y la disposición en tratar de hablar lenguas extranjeras, esas lenguas extranjeras de ese otro que también puedo ser yo, ¿no? Wow, muchísimas gracias, Pablo, de verdad, gracias. Te admiro un montón, te sigo. Tiene mensajes hermosos en sus redes, de verdad, gracias. Y bueno, acá a mi socio, gracias.